Antes, permíteme presentarme. Mi nombre es Wilmer Blasini, conocido como el Papa Oso, y esto es un nuevo video de los osos de la soldadura. Pero como siempre, antes quiero recomendarte que si no te has suscrito a nuestro canal, ve allá, mira, y suscríbete, presiona la campanita bien importante, la de notificaciones. Pues si deseas recibir las notificaciones de todos los videos que vamos a estar subiendo semanalmente. Y si te gustó el video, no olvides dejarnos tu gesto de agradecimiento, mira, con un like. De esta forma, puedes ayudar a otras personas interesadas en el tema de la soldadura a que puedan pues ver este video también, porque pues ya que con ese gesto YouTube se lo va a mostrar a otras personas interesadas en el tema. Y si no es mucho pedir, por favor, comparte este video con alguien que conozca y le interese el tema de la soldadura. En este caso, hablaremos de tipos de corriente, pues para soldar, como lo son pues la corriente alterna, la corriente directa, para la cual se utilizan abreviaturas como CA en español, que significa corriente alterna, y CD para corriente directa, o en inglés DC y AC. También vamos a hablar sobre las polaridades que existen. Así que no te salgas del video porque esto te será de gran ayuda al momento de elegir una máquina de soldar y también saber en qué tipo de corriente debes soldar. Ahora bien, en la industria de la soldadura existe un sinnúmero de equipos o máquinas para soldar que en ocasiones, y más aún cuando no tenemos conocimiento sobre el tema, pero tampoco tenemos miedo a aprender algo nuevo, se nos hace un tanto complicado elegir la máquina correcta para hacer el trabajo de soldadura de una manera correcta. En este video aprenderás las ventajas que tiene una máquina de soldar que usa un tipo de corriente con respecto a otra. Ahora vamos directo a lo que te trajo a este video y comencemos por explicarle más sobre la corriente alterna y máquinas que utilizan esta corriente. Las máquinas de soldar que se usan electrodos revestidos pueden ser de corriente alterna o corriente directa. Incluso puede tener ambas salidas de corriente. La máquina de soldar con corriente alterna, en este caso vamos a discutir un poco más sobre este tema. Este tipo de máquina que tiene salida únicamente de corriente alterna, como su nombre lo indica, hace la corriente que alterne en dirección y tiempo. Es decir, no es una corriente constante y por lo tanto la entrega de calor varía en el tiempo. Pero vamos a profundizar un poquito más sobre este tema y te voy a dar el primer ejemplo. La máquina de soldar de corriente alterna, hablando en el contexto de la soldadura, quiere decir que la soldadura no va a quedar pareja. Con la corriente alterna se puede hacer bastante bien soldaduras con puntos, pero no cordones largos. ¿Por qué? Porque estos quedarían un tanto asimétricos, es decir, no van a quedar uniformes, van a quedar deformes debido a la variación de las cargas eléctricas de positivo a negativo y eso afecta a la soldadura. Básicamente vas a obtener una soldadura asimétrica utilizando una corriente alterna para tirar cordones continuos. Y al no tener una entrega de calor constante, el soldador se va a esforzar más para que la soldadura pueda quedar bien hecha. Es decir, te va a dar un poquito más de trabajo para que esa soldadura quede bien hecha. Por eso es bien importante saber el tipo de corriente. Ahora, hablemos de corriente directa por sus siglas en español y máquinas de soldar que utiliza corriente. Máquinas de soldar con corriente directa, básicamente la corriente directa es una corriente constante, el voltaje no varía y se mantiene con respecto a la dirección y tiempo, es decir, va fijo, no como el AC que viaja de tiempo en tiempo. Con estas máquinas, este tipo de corriente puede hacerse cordones largos y homogéneos, más simétricos. Además, elimina y disminuye considerablemente la probabilidad de defectos en la soldadura, a diferencia que tirar cordones continuos con corriente alterna. Y te voy a dar un ejemplo. La máquina de soldar CD o corriente directa, por su sigla en español. También con esta corriente se tiene un mayor control de la corriente por ser directa, es decir, un mayor control de calor generado sobre la pieza a soldar, que incluso puede ser regulado con este tipo de corriente directa. Puede hacer hasta cambios en la polaridad de acuerdo a la soldadura que desees realizar y de acuerdo a la clasificación del electrodo. Bien importante que el electrodo te permita hacer un cambio en la polaridad. Ahora bien, ¿a qué me refiero cuando hablo de polaridad? Pues bien, cuando hablo de polaridad me refiero de la manera en que viajará el flujo de la corriente. Y déjame explicarte, palabras breves, cómo funciona el cambio de la polaridad en una máquina, de la manera en que viajará el flujo de la corriente. Y déjame explicarte de una manera más simple cómo funciona el cambio de polaridad en una máquina de soldar de corriente continua, que de hecho en las máquinas de corriente alterna
no se puede hacer cambio en la polaridad por la manera en que fluye la corriente. Como les expliqué, esa corriente alterna viaja de tiempo en tiempo, de positivo a negativo y viceversa. No es una corriente fija, constante, como en el caso de la corriente directa. Ahora te voy a explicar los dos tipos de polaridades que existen. La polaridad directa, o PD por su sigla en español, en las máquinas de corriente continua, a diferencia de como muchos piensan, el flujo de corriente sale del puerto negativo buscando su positivo, ya que los electrones, como pues sabemos, tienen carga negativa. En la polaridad directa tenemos que el portaelectrodo va conectado al puerto negativo y la pinza que está en la pieza de trabajo va en el puerto positivo. De esta manera la corriente fluye del portaelectrodo a la pieza de trabajo, concentrando un 30% del calor en el electrodo y el otro 70% en la pieza de trabajo. Eso es una polaridad directa. Ahora vamos con polaridad inversa, o PI por sus siglas en español. Cuando usamos polaridad invertida, se conecta el portaelectrodo en el puerto positivo y la pinza que va en la pieza de trabajo se conecta en el puerto negativo, y de esta manera el flujo de corriente viajará de la pinza que está ubicada en la pieza de trabajo hacia el electrodo, y así se concentrará un 30% de calor en la pieza de trabajo y el 70% de calor en el electrodo. Esos son los dos distintos tipos de polaridad: polaridad directa y polaridad invertida. Ahora bien, hay máquinas que pueden pues, alternar entre una corriente u otra, continua o alterna, según el uso pues, que desee y las distintas aplicaciones que requiera con un simple botón. Hay máquinas que vienen AC y DC, y con un simple botón tú puedes hacer el cambio pues, de corriente que necesitas. También existen máquinas que trabajan con ambas corrientes, es decir, con corriente alterna, pero tienen una opción de hot start en DC o en CD, corriente directa, y luego cambia automáticamente a C en los segundos que la máquina indique. Esto de las polaridades suele ser un tema bien confuso, pero si te detienes a analizarlo por un momento, estoy seguro de que podrás aprender a utilizar las diferentes polaridades a tu favor. Déjame mencionarte algunos trabajos que puedes hacer para cada tipo de corriente, y vamos entonces a comenzar con las máquinas de corriente directa. Estas máquinas de corriente directa son muy útiles para trabajos que requieren acabados estéticos, es decir, un acabado donde la unión pues van a estar expuestas y debe lucir bonito, digamos, ¿no? Ya que los cordones con más simetría y uniforme por el tipo de corriente, pues como antes mencioné, en el caso de la corriente directa, básicamente esta corriente directa hace que los cordones luzcan así, más simétricos. La soldadura de corriente directa también puede soldar metales delgados y es fácil de usar, es mucho más fácil de usar que la corriente alterna. Los electrodos de soldadura de corriente directa solo pueden utilizarse en máquinas con corriente directa. Ahora hablemos un poco sobre las máquinas de corriente alterna. Estas máquinas son ideales para trabajos más rudos, es decir, que necesiten más resistencia y también mayor penetración. La soldadura de corriente alterna se le da uso para soldar metales que estén magnetizados. También es otro uso que se le da a esta corriente. Y los electrodos de corriente alterna se pueden utilizar con máquinas que tengan corriente alterna o corriente continua. Y eso lo podemos ver en la clasificación de electrodos. Básicamente esta es la información breve que tenía para traerles sobre el tema de la corriente alterna y corriente continua y las polaridades, pero mencioné algo sobre clasificación de electrodos, y si deseas que hablemos más sobre este tema, déjanoslo saber en este video, en los comentarios. Y si deseas profundizar sobre este tema en el que estuvimos hablando y conocer pues, a detalle todo lo necesario y más importante, no te pierdas nuestro curso básico presencial si estás en Puerto Rico. Pero si eres de Estados Unidos o de cualquier otra parte del mundo, puedes considerar también nuestro curso básico online completamente a distancia y también certificarte a distancia. Déjame saber acá abajo en los comentarios qué te pareció este video, y también déjanos saber qué tipo de corriente te gusta usar más al momento de soldarlo o con cuál te familiarizas más. Si de este video, como siempre digo, aprendiste algo que no sabías ayer, déjanos un fuerte like para apoyar nuestro contenido y comparte este video con otros. Si no te gustó, igualmente como siempre digo, pues dale dislike. Tienes las dos opciones, like o dislike. Aquí en la descripción también debes saber que te voy a dejar, mira, la guía digital como siempre de estos dos tipos de corriente que hemos discutido en este video, y también algunos enlaces en los que puedes conseguir máquinas de soldar a un buen precio, buenas, bonitas y baratas, como lo conocemos
aquí en Puerto Rico, y de ambas corrientes. Como también le dejaré los enlaces donde puedes ver la información de todos nuestros cursos presenciales y sobre nuestro curso básico online completamente a distancia. Nuevamente me despido, un abrazo de oso a la distancia de parte del Papa Oso. Hasta el próximo video.